Hola, me presento, soy la doctora Fátima Navarijo y en este video tengo programada una consulta con un paciente diagnosticado hace un par de meses con COVID-19 y en la actualidad pues presenta malestares, secuelas debido a esta enfermedad. El objetivo de este video es explicar principalmente la fisiopatología y la semiología de algunos síntomas que presentó nuestro paciente inicialmente y secuencialmente durante el proceso de su enfermedad. Por favor, Gracias, me presento, soy la doctora Fátima Navarijo y lo voy a atender. Me han informado que usted tuvo COVID-19 y ahorita en la actualidad pues tiene secuelas. Entonces le voy a hacer una serie de preguntas a continuación. Le voy a pedir por favor su nombre completo. José Agustín Navarijo Carranza. Ajá. La edad. 66 años. 66 años. Bueno, a continuación le voy a hacer una serie de preguntas. Le repito, antecedentes heredofamiliares. Sus padres, abuelos o usted que tenga conocimiento de tíos que hayan padecido alguna enfermedad. Mi papá, mi mamá, diabéticos. Sus padres eran diabéticos. Tengo dos hermanos que tienen cáncer. Dos hermanos con cáncer. Ajá. Y tres hermanas con diabetes. Ok. ¿Usted? Soy diabético desde hace ¿Fue diagnosticado diabético desde hace cuánto? como 15 años. Hace 15 años. ¿Ha recibido alguna transfusión, cirugías? Ni una. ¿No? Bueno, tuve una cuando tenía yo 6 años. Me operaron de la angina. Bien. Bueno, ¿hace cuánto tiempo le diagnosticaron el COVID-19? A la fecha ahorita hace como 8 meses. Hace 8 meses. ¿Dónde, cómo y quién le hizo su diagnóstico? Bueno, el diagnóstico me hicieron aquí en casa. En su casa. En la casa. Vinieron de un laboratorio, me sacaron sangre y unas radiografías. Rayos X. Rayos X. Perfecto. ¿En su familia alguien más presenta la misma enfermedad o algo similar? Sí, tuvo mi esposa y mis hijas. Estuvieron contagiadas, pero no les dio como a mí. Asintomáticos. Asintomáticos. Está perfecto. Ok. ¿Cuáles fueron los síntomas iniciales de su enfermedad? Es decir, ¿cómo usted detectó que había algo mal? Temperatura, Temperatura, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor muscular. Ya cuando estaba más malo. ¿Su temperatura? ¿De cuánto era? De 38 a 39 la temperatura. Perfecto. ¿Qué signos o síntomas se agregaron en el transcurso de su padecimiento? Bueno, perdí el olfato, el gusto. Pérdida de gusto y de olfato. Me dio diarrea. Y mis piernas me dolieron mucho. ¿Qué molestias presenta en la actualidad? Mi brazo y mis piernas al caminar. Y un poco la cabeza. ¿Le realizaron algunos estudios de gabinete o Sí, laboratorio? De laboratorio, sí. ¿Cuáles? Bioquímicas sanguíneas. Estudio de sangre. Rayos X. Venían cada 15 días a la casa de usted. Gracias. Ajá. Gracias.
¿Qué tratamiento médico utilizó durante su enfermedad? Hijo, medio, Continuamos. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tratamiento utilizó durante su padecimiento? me dieron el cleva, Ujú. paracetamol, enazoparina, Enoxaparina. acitromicina, factor de transferencia y oxígeno, señorita. Doctor. Estuvo conectado a oxígeno. Sí, te volví a decir una cosa. Me hicieron un tratamiento de esos de ozono. Ozonoterapia. Ozonoterapia. Bueno, pues a continuación le voy a hacer una exploración y usted me va a decir en dónde es donde le duele y le voy a checar los pulmones. Pacientes recuperados de COVID-19 deben mostrar si han desarrollado fibrosis pulmonar en la que el tejido conectivo del pulmón se inflama. Esto dificulta que el oxígeno llegue a los vasos sanguíneos, endurece los pulmones y hace que la respiración sea superficial y rápida. Los trastornos respiratorios, la falta de aliento y la tos seca son las consecuencias. El rendimiento físico disminuye, incluso las actividades cotidianas se vuelven difíciles. La fibrosis pulmonar es incurable, porque las cicatrices en el tejido pulmonar no desaparecen, pero la progresión de la fibrosis pulmonar puede retrasarse y a veces incluso detenerse. Me comentó que le dolía el brazo. ¿Qué brazo le dolía? El izquierdo. El izquierdo quedó con secuelas. ¿Recibió alguna terapia, ejercicios pulmonares para fortalecerlos? Sí, sí recibí. Yo los hacía en casa. Ajá. Mi terapia para mis pulmones que me mandó la doctora y el doctor. Ok, ¿me puede mostrar por favor sus exámenes? Sí, cómo no. Y estas son mis radiografías. Uh-huh. ¿Son copias? Son copias, doctora, porque las demás las tiene el doctor. Recibió entonces Ajá. de gabinete rayos X. Y le hicieron un examen de proteína reactiva, que es el PCR, Ajá. que nos ayuda a ver si en realidad un paciente pues padece, si es positivo o negativo en cuanto al SARS-CoV-19. Y también le hicieron biometría hemática, me mencionó, ¿verdad? Sí, acá está el examen. Perfecto. Bueno, pues estos ahorita los vamos a diagnosticar. Los vamos a analizar y los voy a explicar. Muchas gracias de antemano por haberme ayudado a realizar este video. Gracias. Para informar cuál es el diagnóstico, cuáles son los síntomas, cuál es la semiología de esta enfermedad que se presenta en la actualidad y que ha venido afectando a muchas personas. Gracias. El COVID-19 es una infección viral producida por SARS-CoV-2 que afecta principalmente las vías respiratorias bajas y en los casos severos podría producir una respuesta inflamatoria sistemática masiva y fenómenos trombóticos en diferentes órganos. El SARS-CoV-2 contiene alrededor de 30.000 bases de RNA. Utiliza una proteína de espiga densamente glucosilada para entrar a las células del huésped y se une con una gran afinidad al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Dicha enzima está expresada en las células alveolares tipo 2.
El RNA del virus ingresa a las células del tracto respiratorio superior e inferior y es traducido a proteínas virales. El COVID-19 resulta de dos procesos fisiopatológicos interrelacionados. Nuestro primer proceso va a ser el efecto citopático directo, resultante de nuestra infección viral, y va a predominar en las primeras etapas. Después tendremos la respuesta inflamatoria no regulada del huésped y esta predominará en las últimas etapas. La superposición de estos procesos fisiopatológicos que acabo de mencionar se traducen fenotípicamente a una evolución de 3 etapas durante la enfermedad. El estadio 1, o también conocido como fase temprana, es el resultado de la replicación viral que condiciona el efecto citopático y la activación de la respuesta inmune innata. Esta se va a caracterizar por la estabilidad clínica con síntomas leves como por ejemplo tos, fiebre, astenia, mialgia y dolor de cabeza asociados con linfopenia y elevación de D-dímeros y LDH. La fase 2, o también conocida como fase pulmonar, resulta de la activación de la respuesta inmune adaptativa que resulta en una reducción de la viremia, pero a la vez inicia una cascada inflamatoria capaz de causarnos daño tisular. Esta se va a caracterizar por un empeoramiento de la afectación respiratoria, es decir, aparece disnea, que puede condicionar la insuficiencia respiratoria aguda con un empeoramiento de linfopenia y una elevación moderada de PCR y de transaminas. En la última fase, o conocida como fase de hiperinflamatoria, se caracteriza por una insuficiencia multiorgánica fulminante con un empeoramiento frecuente del compromiso pulmonar. Este va a ser resultado de una respuesta inmune, pues no reguladora, que nos va a condicionar un síndrome de tormenta de citoquinas. Se ha observado que las citocinas proinflamatorias y quimiosinas, incluyendo el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6, el factor estimulante de colonias de granulocitos, la proteína 10 inducida por el interferón gamma y la proteína 1 quimioatrayente de los macrófagos están significativamente elevadas en los pacientes diagnosticados con COVID-19. Cabe mencionar que la IL-6 juega un papel importante en iniciar la respuesta contra la infección viral al promover la depuración viral por parte de los neutrófilos. En cuanto a la respuesta inmune desregulada, tiene una etapa de inmunosupresión que sigue a la fase preinflamatoria. Esta se va a caracterizar por un agotamiento funcional de los linfocitos periféricos, sobre todo en nuestros linfocitos TCD4 y CD8, lo que se ha asociado pues a un alto riesgo de desarrollar una infección bacteriana secundaria. En el SARS-CoV-2 encontraron partículas virales en los linfocitos T aislados de sangre periférica, vaso, ganglios linfáticos y tejido linfoide de varios órganos, por lo que una hipótesis razonable es que además de la muerte de los linfocitos inducida por el ligando Fas, el SARS-CoV-2 podría directamente infectar a los linfocitos y así, por lo tanto, pues debilitar la respuesta antiviral. El tiempo de incubación medio estimado es de 3 a 6 días, la duración desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de la disnea, que es de 5 a 6 días en promedio. La enfermedad va progresando para luego requerir hospitalización al día séptimo o también al octavo desde el inicio de los síntomas. Los pacientes pueden inicialmente parecer relativamente estables, pero a menudo se deterioran con la presencia de hipoxia grave. Una de las características clave vista en estos casos pues es la aparición del síndrome de dificultad respiratoria aguda. El intervalo desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de este síndrome es aproximadamente de 8 a 12 días. Y la producción de anticuerpos ocurre tarde, después de la exposición hasta 20 días y después de la aparición de los síntomas. Adicionalmente, la incidencia de manifestaciones cardiovasculares como el daño miocárdico aparentemente pues es alto, posiblemente a la respuesta inflamatoria sistémica y también a las alteraciones de nuestro sistema inmune durante la evolución
de esta enfermedad. Bueno, vamos a continuar explicando la semiología de los síntomas que presentó nuestro paciente tanto inicialmente durante el proceso de su enfermedad. Vamos a iniciar con fiebre. Bueno, pues él venía manejando fiebres de 38 a 39 grados centígrados. Y como sabemos, la fiebre pues es un mecanismo que actúa como respuesta adaptativa, ayudando al cuerpo a combatir los organismos que causan enfermedades, y surge en respuesta a unas sustancias llamadas pirógenos que se derivan de bacterias o virus que invaden el cuerpo. Los pirógenos endógenos son citoquinas que inducen fiebre e incluyen a la interleucina 1, interleucina 6, la interleucina 8 y la interleucina 12, la proteína inflamatoria de macrófagos, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Después vamos a continuar con la tos seca. Bueno, pues la tos seca suele ser una infección de las vías respiratorias altas por virus del resfriado común y puede evolucionar a una tos productiva en el contexto de un episodio de un resfriado. La mayoría de la gente sufre una tos que puede ser productiva o seca. La tos seca también se conoce como tos persistente o irritante y se sufre especialmente durante la noche, mientras que la tos productiva se llama tos de pecho. Por lo tanto, para poder tratar de mejor manera posible los síntomas acerca de la tos, pues es esencial saber qué tipo de tos tiene nuestro paciente antes de iniciar un tratamiento. También en los síntomas iniciales se presentó dolor de garganta. Bueno, pues el dolor de garganta va a ser una irritación que a menudo suele empeorar al tragar. La causa más frecuente del dolor de garganta es una infección viral como un resfrío o la gripe. En este caso pues hablamos propiamente del COVID-19. El dolor de garganta provocado por un virus se resuelve por sí solo. Los virus que provocan el resfrío común y la gripe también causan la mayoría de dolores de garganta. Y con menos frecuencia las infecciones bacterianas pues nos van a causar este tipo de dolor. Por último, vamos a continuar con la disnea. Bueno, pues aquí la disnea es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. Deriva en una sensación subjetiva de malestar que frecuentemente se origina en una respiración deficiente, englobando sensaciones cualitativas. Esta experiencia se origina a partir de interacciones en las que intervienen factores fisiológicos, psicológicos, sociales y también ambientales, que pueden a su vez inducirnos desde respuestas fisiológicas a comportamientos secundarios. Y ya por último, pues les muestro en estas diapositivas algunos estudios del paciente. Bueno, la proteína C reactiva, aquí vemos la proteína C reactiva ultrasensible. En ambos estudios de laboratorio pues podemos ver que nuestro resultado es positivo. Aquí tenemos nuestros valores de referencia. Entonces, como les había mencionado, en las fases del COVID-19 es claro que se va a ver un aumento de esta proteína. Y por último, pues aquí tenemos una biometría hemática. En esta cabe recalcar que también había mencionado que los linfocitos disminuyen. Aquí, como podemos ver, bueno, pues nuestro valor de referencia es de 20 a 40% y nuestro paciente está manejando y está presentando una disminución, pues tiene un 18%.